mis sirenas y sirenos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Lola. Y si eres una sirenita nueva, bienvenida a mi canal. Me da muchísimo gusto de verte por aquí y ojalá te quedes y te suscribas para que te unas a este reino de sirenas y pues para que no te pierdas mis videos. Y bueno, en este video te voy a estar enseñando cómo fijar tu maquillaje con hielito para obtener una piel hermosa, bonita, suavecita como de porcelana. Y bueno, en mi video anterior ya saben que hice la técnica del jumpsuit y quedé encajada. Me estaba preguntando, ¿cómo puedo lograr esos resultados sin sumergirme en el agua? Y estoy piense y piense. Y bueno, encontré una técnica que supera el jumpsuit. Se los prometo, oh my god. Hasta el momento yo no he mirado esta técnica en YouTube o en ninguna parte. Así es que le vamos a llamar técnica hielito. Pero bueno, yo se las quise enseñar y los resultados son espectaculares. Me encantaron más que el jumpsuit. Más que el jumpsuit y estoy súper emocionada y dije, tengo que grabarles este video ahora mismo para enseñarles esta técnica. Es que estaba pensando, hay mucha gente, muchas sirenitas por ahí que tienen fobia al sumergirse, o sea, hay una fobia al ahogarse. Hay gente que tiene esa fobia. Este tipo de fobia se llama aquafobia o hydrofobia, que es cuando tienen miedo al agua. En algunos casos no es exactamente el miedo al agua, sino el miedo a sumergirse, a ahogarse, a no poder respirar. Ese tipo de miedo. Así es que hay mucha gente con esa fobia, sí existe. Y también hay gente que tiene asma, como yo, y pues es un poco difícil sostener el aliento. No es apta para personas con problemas respiratorios. Y dije, tengo que buscar una técnica que funcione, que no se requiera sumergirse y no respirar. Y como que uno se siente que se ahoga y eso que no me gustó. Casi me ahoga. No me gustó para nada esa sensación. Es un poquito incómodo y para mucha gente puede ser que sea muy espantoso. En cambio, la técnica del hielo fijador Love es mucho más fácil, más conveniente, mucho más eficaz y los resultados son espectaculares. Los mejores en mi opinión. ¡Yay! Les voy a ser honesta, o sea, honesta, no porque yo inventé o lo que sea esta técnica de fijar el horneado, el baking con hielito. La verdad que a mí se me hace que es mejor que la técnica del jumpsuit. Yo creo es porque apliqué el hielo directamente a la piel y así los poros se cerraron aún más y las líneas de expresión se desvanecieron aún más. O sea, la piel se siente más suavecita y súper radiante y el maquillaje se fijó más machín. Oh my god, como piel de porcelana pues, aterciopelada o no sé. Pero bueno, ya saben que existen miles de fijadores, setting sprays, pero sirenitas, no hay ningún resultado como el que yo he obtenido hoy con esta técnica. Tienen que probarla, prométanme, tienen que probarla y díganme aquí en los comentarios cómo les funcionó, si les gustó, porque a mí cambió mi vida, cambió todo. Esta técnica de hielo que les voy a estar mostrando, yo ya la probé ayer y bueno, ayer yo no usé té verde, usé pura agüita helada y hielo y los resultados fueron espectaculares también. Y dije, pues ahora vamos a intentar a ponerle un tecito verde. Y los resultados están al 100. Y aquí está mi tecito verde, fijador de maquillaje, perfecto para el acné también, ayuda al acné. Que por cierto, aquí está esta Gertrudis. Pero bueno, ni modo, ella no de metiche, pues ¿qué le puede uno hacer? También ayuda a que la piel se reafirme para desvanecer las arruguitas y los poros. Ayuda a prevenir manchitas de edad, señales de envejecimiento. Y tiene muchísimos antioxidantes que ayudan a recuperar la elasticidad de la piel. Elimina las toxinas y ayuda a promover la circulación. O sea que es maravilloso. Aunque no tengas té verde, o sea, puedes obtener resultados espectaculares porque el hielito es el que hace toda la magia.
Es que miren, mi piel se mira bien suavecita y también se siente bien suavecita. Estoy súper emocionada porque al fin encontré algo maravilloso que cambió mi rutina de maquillaje y me quedé encajada y sorprendida de los resultados. Esta técnica del hielo más el té verdecito, esas técnicas combinadas son tienen que probarla. O sea, es que no tengo palabras para describir tanta emoción y tanto... Ay, no sé. La técnica del hielito es la onda. Es el Jamsú mexicano. Tienen que probar esta nueva técnica Hielito Love. Ay, sí. Hielito Love. Es que me enamoró el hielito. Gente usa el hielito antes de aplicarse el maquillaje como para cerrar los poros, pero yo no he visto esa técnica usándola para fijar el horneado. Yo no la he visto, así es que... ¡Es perfecta! Y pues ahí vamos. Bueno, para hacer este fijador de agüita de té verde vamos a estar utilizando hielo, un atomizador y también vamos a necesitar té verde y una jarra. Y bueno, primero vamos a estar aplicando hielitos. Voy a estar utilizando 2 paquetitos de té verde y los vamos a estar poniendo aquí en esta jarrita. Y ahora vamos a poner mucho hielo. Y vamos a vaciar agua helada. Ahora vamos a poner esa jarrita en el refrigerador y vamos a empezar con el maquillaje. Bueno, primero voy a comenzar con esa cremita de Benigma. Esa cremita tiene veneno de abeja que ayuda a reafirmar los poros, suavizar las líneas finas. Y pues sí, me encanta, pero si tienes una alergia a las abejas, entonces no uses este producto, ¿eh? Pero si la quieres probar, te voy a estar dejando aquí un cupón de descuento y también aquí abajito en la cajita de información, para que vayas a checar. Y bueno, vamos a estar aplicando esto en todo el rostro. Enseguida voy a estar aplicando esta prebase de Makeup Forever y esta se llama Base Smoothing Primer y aplicamos en todo el rostro. Para tapar las ojeras y las manchitas voy a estar utilizando este corrector de Benefit que se llama Erase Paste y este es en el tono Medium. Enseguida voy a estar difuminando muy bien con una esponjita húmeda. Me gusta mucho este corrector porque tiene como tonos salmones que ayuda a neutralizar los tonos verdiosos azules que se encuentran debajo de las ojeras y ilumina muy bien la área del ojo. Enseguida voy a estar mezclando estos 2 tonos de maquillaje de Makeup Forever. Este me queda un poquito oscuro y este un poquito claro, así es que lo voy a estar mezclando para obtener el tono ideal. Ahora voy a estar difuminando con la misma esponjita húmeda. Enseguida voy a estar contornando el rostro y voy a estar utilizando esta paletita de Makeup Forever. Esta se llama Pro Sculpting Palette en el número 30 y voy a estar aplicando este tono más claro y lo vamos a estar aplicando en los puntos más altos del rostro. Lo aplicamos debajo de los ojos en forma triangular. También aplicamos poquito en los párpados. En el centro de la frente, en la punta y en el puente de la nariz, un poquito aquí en la piochita y voy a estar difuminando con una esponjita húmeda. El exceso que queda en la esponjita vamos a estar afilando aquí los cachetitos. Ahora para contornar el rostro voy a estar aplicando este tono oscurito
Y este lo vamos a estar aplicando en los lados de la frente. En los templos de la frente, pues. Un poquito aquí a través de la frente. También lo vamos a estar aplicando aquí en los huequitos de los cachetes. En los lados de la mandíbula. Y a los lados de la nariz. Ahora voy a estar difuminando con una brocha sintética esponjosa angulada. Ahora voy a estar difuminando aquí otra vez en esta área debajo de los ojos un poquito con una esponja húmeda. Ahora enseguidita voy a estar aplicando el polvo translúcido y el que voy a estar utilizando es este de Ben & Nye Banana Powder y lo vamos a estar aplicando con una esponja húmeda. Lo aplicamos debajo de los ojos a toquecitos. También lo vamos a aplicar en el centro de la frente, en el centro de la nariz y vamos a estar afilando aquí los lados de los cachetes. También vamos a estar aplicando tantito aquí en el área de la sonrisa, para que no se arrugue. Y aquí un poquito en la piochita. Y bueno, así es como quedó. Ahora vamos a estar aplicando el agüita helada de té verde. Y bueno, aquí tenemos nuestra agüita de té verde. Todavía tiene mucho hielo, así es que está súper helada. Como les dije, yo ya lo intenté con agua súper helada sin té verde y me funcionó de maravilla. Pero ahora lo quise tratar con té verde aquí con ustedes, a ver cómo funciona. Y pues sí. Vamos a estar vaciando este fijador en este contenedor. ¡Ay, güey! Y ahora sí vamos a ponerle la tapita, el atomizador o como se llame. No está sirviendo, no manches. Bueno, ese atomizador no me sirvió, así es que voy a estar usando este. Le puse el agüita aquí adentro, está helada todavía. Así es que nos vamos a estar rociando el rostro por completo. Lo vamos a empapar, que quede bien, bien mojado. Así es que voy a estar utilizando esta toallita como para ponérmela aquí. Y ahora sí, vamos a empaparnos la cara. Vamos a asegurarnos de relajar el rostro para que no haya arrugas. Y vamos a asegurarnos también de que el agüita nos caiga aquí abajito de los ojos, aquí por los laditos de la nariz, todo el rostro por completo. Así es que vamos a comenzar. Que la cara quede relajadita. Ay, se siente súper, súper rico. Y puede respirar uno bien. Mucho mejor que sumergir el rostro en agua fría. Súper mojado, como si me hubiera sumergido, pues, pero ahí quedó. Como pueden ver, esto ya está escurriendo, quedó súper empapado. Luego enseguidita voy a estar utilizando un hielito y vamos a pasarlo por todo el rostro, especialmente en las áreas donde se arruga. Y en las áreas donde haya poros, o sea, en todo el rostro. Suavemente. Se siente riquísimo. Uy, sí. En la frente. Asegúrense de hacerlo aquí abajito de los ojos, suavemente, a los lados de la nariz, aquí al ladito de la boca, en la nariz, en todo el rostro, pues. Ay, se siente riquísimo. Y bueno, ahí quedó. Y ahora sí, vamos a esperar a que se seque completamente. Vamos a estar removiendo el exceso a toquecitos con una toallita. Y vamos a esperar a que se seque completamente. Y déjenme decirles que luego yo noto que los poros se miran más chiquitos, se desaparecen, o sea, no sé. El hielo es el que ayuda a que los poros se hagan chiquitos y se reduzcan. Y también ayuda a que las líneas de expresión se desvanezcan.
Así es que me encantó, me fascinó este método. Es mucho más cómodo que sumergirte por completo en agua y es fácil. Con este método sí noto que el polvo no se sobresale tanto como el método anterior que yo probé, la técnica Jamsu. Con este método el polvo no se sobresale tanto, así es que deja más cobertura en donde tiene que estar y sí, me encantó. Y bueno, ya que se secó completamente voy a estar utilizando una brocha sintética plana y vamos a estar removiendo el exceso del polvo translúcido. Si miran cómo se desvanece el polvo muy fácilmente. ¡Wow! Y la verdad que la cara se siente súper suavecita. Oh my god. Uy, se siente hermoso, se siente precioso. Y bueno, ya que quitamos el exceso de polvo, ahora sí vamos a proceder con el resto de la cara. Voy a estar aplicando bronceador. El bronceador que voy a estar utilizando es este de aquí de MAC y este se llama Cheeky Bronze. Lo voy a estar aplicando con esta brochita de Sigma en el número F25. Está perfecta para contornar porque ya tiene como la forma del cachete para... bien. Y vamos a estar aplicando el bronceador en los huecos de las mejillas, difuminando hacia la sien y hacia la línea de la mandíbula con movimiento número 3. Se aplican los polvos muy fácilmente después de que se seca la cara completamente. Wow. Enseguida voy a estar aplicando iluminador en los puntos más altos de la cara. Y el que voy a estar utilizando es este de Cover FX. Este es un iluminador líquido y este se llama Moonlight. Lo voy a estar aplicando con el dedo porque el calorcito del dedo hace que se difumine muy bien. O también se puede usar una brochita esponjosa húmeda. También vamos a estar aplicando un poquito aquí en la punta de la nariz y en el puente de la nariz. Aplicamos tantito aquí arribita del labio superior, en el arquito de Cupido. Para fijar el iluminador y para que resalte un poquito más voy a estar utilizando este polvo iluminador de Jar Cosmetics y este es en el tono Grace. Y con una brochita esponjosa lo vamos a estar aplicando. Así a toquecitos y luego difuminamos. Lo aplicamos en todas las áreas donde aplicamos el iluminador líquido, que es aquí en los pomulitos de las mejillas, en la punta de la nariz, en el puente de la nariz, en el arco del labio superior. Y lo que queda en la brochita, que es casi nada, lo vamos a pasar aquí por la frente. Y ya. Enseguida voy a estar aplicando este rubor de Milani y este se llama Rosa de Oro en el número 02. Lo voy a estar aplicando con esta brochita esponjosa y esta es de Sigma en el número F10. Vamos a estar aplicando aquí en los cachetitos con movimientos circulares. Y bueno, así es como nos quedó el rostro. Así es que ahora vamos a estar fijando el maquillaje con la misma agüita que utilizamos. La dejé en el refrigerador para que se manteniera heladita. Y sí, vamos a aplicarla, pero esta vez rociada ligera. Ay, se siente refrescante. Me encantó. Y bueno, voy a terminar el resto del maquillaje y ahorita vuelvo. Bueno, mis sirenas, espero que este video les haya gustado mucho y que les haya servido como a mí me sirvió muchísimo. Y pues que lo compartan con toda su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con todos, para que también descubran esta técnica maravillosa. La técnica del hielito Lola. Ay, sí. Y bueno, si les gustó, no se les olvide darme un pulgarcito, porque la verdad que me ayudan muchísimo con esos pulgarcitos. Así es que, dedito arriba. Vamos a ver si este video llega a los 9000 likes. Yo sé que sí se puede. A ver. Y tampoco se te olvide suscribirte a mi canal, que es gratis, completamente gratis. Aquí en ese botoncito que miras por ahí abajo, ese rojito que dice subscribe,
allí púchale, ahí suscríbete para que te unas a este reino de sirenas y para que no te pierdas mis videos cada semana. Sirenitas, de vez en cuando estoy en la aplicación YouNow. Si no pueden descargar esa aplicación, también pueden ir al website. Aquí se los voy a poner y también les voy a dejar mi nombre de usuario para que me vayan a buscar, para que me vayan a agregar, para que les manden notificaciones cuando yo estoy haciendo transmisiones en vivo, porque las quiero saludar, quiero conocerlas un poquito más y pues sí, así es que vayan a agregarme. Sirenitas, también les grabé un tutorial para este maquillaje y se los voy a estar subiendo muy prontito. Así es que estén al pendiente. Bueno, mis sirenas, ya saben que las amo, que las quiero muchísimo, que las aprecio demasiado. Así es que se me cuidan mucho y ahí nos vemos en mi próximo video.